Hola, ¿qué tal, estimados estudiantes? Sean bienvenidos a nuestra primera sesión síncrona del módulo número 9. Me da muchísimo gusto poderles saludar a través de este medio virtual. Espero que los resultados de esta sesión sean muy provechosos para el desarrollo de sus actividades y para el óptimo aprendizaje de cada uno de ustedes. Sean nuevamente bienvenidos. Vamos a comenzar, vamos a ir abordando cuáles son las diferentes actividades que ustedes deben estar entregando para esta semana. Y vamos a ir resolviendo dudas, contestando preguntas, reflexionando y hablando del México prehispánico y el camino hacia el virreinato. Entonces, los invito a que estén activos durante la sesión, que pregunten, que participen, que podamos ir estableciendo ese vínculo y esa comunicación para que podamos sacar el mayor provecho a nuestra sesión 5. ¿Sale? Bueno, entonces voy a ir presentando a ustedes un material que diseñé precisamente para apoyar el desarrollo de nuestra sesión. Ya saben que pueden ustedes hacerme las preguntas que consideren pertinentes para podamos ir pues, resolviendo todas las interrogantes, ¿sale? Bueno, el módulo 9, Sociedad Mexicana Contemporánea. Nuestra semana es la número 1, se denomina del México prehispánico al virreinato. Esta sesión, más bien esta semana, la tendremos que estar realizando del 3 al 9 de enero. ¿Sale? Entonces, para que ustedes ahí consideren sus tiempos, se organicen y todo fluya de manera provechosa para cada uno de ustedes. Datos importantes, mis datos de contacto para cualquier situación que tengan, con muchísimo gusto, ya saben que yo estoy a sus órdenes. Ahí está mi nombre completo, de todas maneras ustedes lo pueden encontrar dentro de la plataforma, pero bueno, ahí está. Soy su asesora virtual, mi correo es ab.viridiana.austria@prepaenlinea/cep.gov.mx. El horario en el que yo estoy para atenderles es de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Ahí estoy en los diferentes espacios que tenemos, que son el mensajero de la plataforma, mi correo y por supuesto el foro, que se convierte también en un espacio idóneo para poder estar en comunicación, que es el foro Aprendiendo o el foro de integración. Ahí los leo con muchísimo gusto y resuelvo cada una de sus dudas. Algunas consideraciones que hay que ir teniendo para el desarrollo de nuestras sesiones. Ingresar puntualmente, por favor, eso es bien importante. Mantener nuestra cámara activa y nuestro micrófono apagado. Pedir la palabra para participar. Hacer uso de las normas de comunicación. Respetar la opinión del compañero. Escuchar con atención lo que están diciendo, no interrumpir y demás. ¿Para qué? Pues para que podamos desarrollar nuestras sesiones de manera óptima y para que sea provechoso para ustedes, por supuesto. ¿Cuál es el orden del día? Una bienvenida, que ese punto ya lo tenemos, una revisión de materiales y actividades de la semana, aspectos a considerar y un espacio para preguntas, para dudas, comentarios, inquietudes y todo lo que ustedes quieran puntualizar. Con muchísimo gusto los voy a escuchar. Quisiera iniciar también nuestra sesión considerando esta información que me parece de vital importancia, que es el hecho de hablar acerca del tiempo de evaluación de sus actividades y de su proyecto integrador. ¿Por qué? Porque es algo que les causa muchísima duda e inquietud a los estudiantes. Entonces recuerden, por favor, que de acuerdo al día en el que entregan es el día que se tiene como fecha límite para evaluar. Yo como asesor virtual dispongo de 72 horas para poder evaluar sus actividades de la semana 1, 2 y 3, y la semana 4 solamente son 48 horas, que es su proyecto integrador, una vez que ya es subido a la plataforma. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, si ustedes envían su actividad el viernes, sábado o domingo, se tendrá como fecha límite para evaluar al siguiente miércoles, porque muchas veces los estudiantes dicen: asesora, yo la envié el viernes, hoy es domingo y no me ha calificado.
acuérdense que sábado y domingo pues los consideramos como días inhábiles. Ustedes sí entran a la plataforma y trabajan, pero no como tal para el envío, más bien para la calificación de sus actividades. Sí para el envío, pero no para la calificación de sus actividades. ¿Sale? Bueno. Entonces, continuamos. Aclarando esa parte, continuamos. Bueno, nuestro módulo se divide en 4 semanas, donde vamos a estar abordando en la semana 1 del México prehispánico al virreinato, en la semana 2 de la independencia a la Revolución Mexicana, en la semana 3 del cardenismo al México actual, y en la semana 4 haremos una integración, donde vamos a retomar todo eso que estuvimos trabajando para dar una conclusión de todos esos aprendizajes. Bueno. Parte de los aprendizajes que vamos a estar trabajando esta semana es reactivar aprendizajes previos de su nivel básico, sobre todo de las características generales de áreas geográficas como Aridoamérica, Mesoamérica y Oasis América. La ubicación espacial y temporal de las diferentes sociedades que se desarrollaron en el México prehispánico, toltecas, mayas, aztecas, todas esas culturas que forman parte precisamente de nuestro patrimonio como mexicanos y que nos distinguen de otros países, eso lo vamos a estar retomando. Van a explicar con argumentos el impacto de las reformas borbónicas en la organización política, social y económica del virreinato. Más adelante también vamos a definir qué son esas reformas borbónicas y por qué es importante pues estarlas considerando, ¿sale? Como parte del virreinato. Para iniciar me gustaría ir reflexionando sobre estas preguntas que vamos a ir abordando a lo largo de la sesión. ¿Cómo estaba formado el México prehispánico? La actividad número 1 precisamente les pide abordar esas regiones geográficas, Oasis América, Aridoamérica y Mesoamérica, donde fue pues donde principalmente se establecieron esas culturas prehispánicas. Que la siguiente pregunta dice, ¿qué nos dejaron las culturas prehispánicas para el México actual? Un legado impresionante de, por ejemplo, pirámides, pues la pirámide del Sol, la pirámide de la Luna, los calendarios, pinturas, ¿no? Escultura, arquitectura, en fin, algo pues impresionante para todos nosotros. Poemas y demás, cosas que ya muchos países quisieran tener y que nosotros podemos disfrutar de ello. Bueno, y finalmente dice, ¿de qué manera influyó la llegada de los españoles en el México actual? Pues nosotros sabemos que a los mexicas fueron a los que llegaron a invadir los españoles, se apoderaron de Tenochtitlan y entonces de ahí surge toda esta parte de la colonia, el virreinato y todos los demás sucesos que iremos también revisando a lo largo de las demás sesiones, ¿sale? Bueno, vámonos a la actividad integradora número 1, que es el México prehispánico. En esta, ¿qué es lo que van a hacer? Van a hacer una comparación de las principales zonas geográficas de América, que ya dijimos que es Mesoamérica, Aridoamérica y Oasis América, y de las culturas mesoamericanas. Van a entregar un documento que deben descargar de la plataforma que se llama México Prehispánico. Lo van a entregar con el nombre que dice ahí, por favor. Bien importante que se enfoquen en este nombre que dice aquí. Por ejemplo, yo le pondría Austria Barrientos, _Viridiana y toda la nomenclatura que viene aquí, porque con eso voy a identificar cada uno de mis archivos. ¿Qué necesito? Conocer la división por áreas geográficas de América, cuáles son sus principales características, aprender a buscar información fidedigna, más adelante vamos a hablar de eso, utilizar técnicas de investigación documental e informática y elaborar cuadros comparativos. ¿Qué van a entregar? Van a entregar un documento en un procesador de textos en el que van a comparar las áreas geográficas de América y 3 culturas mesoamericanas. En el documento que les voy a presentar a continuación, que es el que tienen que descargar directamente de la plataforma. Entonces me remito al documento sobre el que tienen que trabajar
para que ustedes lo puedan ir identificando. Y es este, ¿vale? Entonces, vean, aquí dice México prehispánico. Este documento lo encuentran ustedes directamente en la plataforma en la semana número 1. Y lo que tienen que hacer es buscar información confiable sobre las áreas geográficas de América y completar la tabla con los aspectos que vienen aquí sobre Aridoamérica, Oasis América y Mesoamérica. ¿Vale? Bien importante. No confundir ubicación geográfica con ubicación temporal. La ubicación geográfica es precisamente qué regiones comprendía y la ubicación temporal hace alusión al tiempo. ¿Vale? Bueno, y luego van a elegir 3 culturas de Mesoamérica, las van a colocar aquí una, aquí otra y acá la otra, y van a hablar acerca de su ubicación geográfica, su ubicación temporal, la parte de su política, sociedad, cultura, religión y cuál fue el ejemplo de legado patrimonial. Tenemos mucho de dónde hablar. Por ejemplo, si nos enfocamos en los olmecas, podemos decir, por ejemplo, que se establecieron entre los estados de Veracruz y Tabasco, que tenían una organización social muy estratificada, donde había un dirigente o gobernante, había quien se dedicaba a realizar las labores de caza, recolección. En la parte de la religión, pues hacían rituales. ¿Cuáles son el legado que nos dejaron? Pues, por ejemplo, las cabezas colosales, ¿no? Y algunos aspectos más en cuanto a arquitectura y también a escultura. Después de que hayan contestado estas 2 tablas, comparando primero a las regiones de América y después a las culturas mesoamericanas, a las culturas prehispánicas de Mesoamérica, van a colocar en formato APA en este espacio sus fuentes de consulta, ¿sale? Eso es bien importante para que podamos tener el referente de cuáles fueron las fuentes que ustedes consultaron como parte de su trabajo. Bueno, ahora, ¿qué otros aspectos debemos de considerar? Pues también les pide que ustedes hagan, aquí está, la actividad número 2. En esta lo que van a hacer es ir ordenando cronológicamente los eventos que vienen ahorita referidos en el documento que vamos a revisar. Van a elaborar una línea del tiempo y hablar de las características del virreinato y de la conquista. ¿Qué van a entregar? Un documento que se denomina Antes y después de la caída de Tenochtitlan, que ustedes deben igualmente subir a la plataforma de esta manera. ¿Y cuál es el documento? Bueno, se los presento rapidísimo, el documento, para que ustedes vean sobre qué documento deben de trabajar, ¿vale? Y vamos a ir hablando de los elementos que les va pidiendo este documento. Aquí está. Entonces, antes y después de la caída de Tenochtitlan, ustedes van a colocar en esta tablita las fechas y acontecimientos que ocurrieron antes, durante y después de la conquista, los que ustedes consideren más importantes. Entonces, por supuesto que hay que revisar qué ocurrió antes, durante y después de la caída de Tenochtitlan para que ustedes puedan hacer una selección. Por ejemplo, no sé, se me ocurre que pueden hablar ustedes del primer encuentro que tuvieron, por ejemplo, Hernán Cortés y Moctezuma, de la caída de Tenochtitlan, que fue el 13 de agosto de 1921, y bueno, aquí colocar una imagen que dé sustento al suceso que ustedes están colocando aquí, ¿sale? Pero bueno, aquí no les dice como tal cuáles son los sucesos, sino que ustedes mismos tienen que hacer un análisis para ver cuáles son esos sucesos y colocarlos ahí pues en la tabla. Y después lo que tienen que hacer es una reflexión en donde ustedes puedan ir identificando primero cómo ocurrió el choque cultural. Acuérdense que, bueno, los aztecas o mexicas pues tenían cierta cultura en la que ellos veneraban a deidades, realizaban sacrificios y con la llegada de los españoles pues todo eso tuvo que cambiar. Porque la religión se volvió la principal arma sobre la que nos pudieron dominar. Y después, ¿qué papel desempeñaron la evangelización y la violencia de la conquista? Aquí no les dice cuántos renglones debe de tener
su párrafo, pero bueno, hay que cumplir lo que dice ahí, reflexionar y responder en un párrafo. Y después lo que van a hacer es señalar las características económicas, sociales, políticas y culturales del virreinato de la Nueva España y cómo influyeron en las reformas borbónicas. Ahorita vamos a explicar más a detalle sobre las reformas borbónicas. Y bueno, después lo que hacen aquí es colocar igualmente las fuentes de consulta sobre las que ustedes se basaron para realizar precisamente esa tabla o esas tablas, ¿sale? Bueno, ahora, retomo un poco lo que hablábamos hace un momento acerca de las reformas borbónicas. Bueno, ¿cuál es el antecedente? Pues la crisis política y económica que existía en España, el que España tratara de buscar también nuevas rutas para poder comercializar, la crisis comercial que existía, la disminución del aspecto monetario. Entonces, por ejemplo, también hubo implicaciones en el aspecto económico, político, social y hasta el eclesiástico, ¿no? Entonces, en lo económico, que se trataba de agilizar las transacciones comerciales. En el aspecto político, debilitamiento del virreinato, pero esto se quería hacer para que pues se redujera el espacio controlado por precisamente, más bien para que se ampliara el espacio que estaba controlado por España. Después tenemos también en el aspecto social y en el aspecto eclesiástico. Ustedes saben que, por ejemplo, en el aspecto eclesiástico uno de los elementos más importantes pues fue el papel que tuvo la Iglesia. Entonces, bueno, las reformas borbónicas fueron introducidas por pues monarcas borbones de la corona española y bueno, lo que se trataba de hacer con estas reformas era precisamente pues tener ahí cambios en aspectos que iban referidos a la economía, a la política y a la administración y por supuesto para el dominio español, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que analizar también ahí lo que dice la tabla de reflexionar, como dice ahí, reflexionar sobre las principales características económicas, sociales, políticas y culturales del virreinato de la Nueva España y cómo eso que se estaba viviendo en el virreinato de la Nueva España contribuyó, por supuesto, a las reformas borbónicas. O sea, ¿qué relación hay entre precisamente esas, primero, las características económicas, sociales y políticas y culturales que existieron en la Nueva España y cómo eso influyó en cada uno de los ámbitos de las reformas borbónicas? Entonces ahí lo que van a hacer es primero situarse ustedes sobre lo que decían estas reformas, más bien todo esto que se dio alrededor del virreinato de la Nueva España, para después enlazarlo con las reformas borbónicas. ¿Vale? Bueno, ¿qué otros aspectos deben de considerar también? Ahorita les voy a mostrar otro material que me tomé la libertad de elaborar, además de los que hay en la plataforma. Bueno, actividad formativa, la época prehispánica y la conquista. Esto lo tienen que hacer además de lo que ya se les estaba pidiendo. La actividad formativa 2, que es del virreinato, y hay una actividad y un cuestionario socioemocional. Aquí, fíjense, esto es bien importante, cómo organizar sus actividades de la semana, revisando los recursos, primero, de áreas culturales, Mesoamérica, cultura prehispánica, la guerra y el sacrificio en los mexicas, porque esta fue la cultura que precisamente llegaron ahí los españoles y bueno, hicieron todo este proceso de colonización y realizar la actividad integradora México prehispánico. El paso 2, asistir a la sesión con su asesora virtual y con su tutora, por supuesto, porque aquí ella bueno, en la sesión que van a tener con su tutora, ella les va a ayudar acerca de las actividades socioemocionales. Y aquí están todos los recursos que ustedes deben de revisar para el desarrollo de sus actividades. Van a responder las actividades formativas, época
prehispánica y conquista y virreinato, y van a elaborar la actividad integradora antes y después de la caída de Tenochtitlan. Van a compartir, por favor, sus dudas y reflexiones en el foro Aprendiendo y respondan el cuestionario socioemocional. Yo creo que con esta guía ustedes se pueden ir guiando de cómo organizar su semana, trabajando con su servidora, que soy su asesora virtual, y por supuesto también con su tutora. Acuérdense que también tienen la figura del SAME, por si ustedes ahí requieren un poco más de apoyo. Por supuesto que, pues, también lo podemos considerar, ¿sale? Bueno, para ir cerrando nuestra sesión, pues me voy a tomar la libertad rapidísimo de compartirles un material que yo elaboré y para ir cerrando, y esto nos va a ayudar también a recapitular las preguntas que hicimos al principio, de cómo estaba organizado geográficamente, de qué importancia dejaron estas culturas prehispánicas, y fíjense, aquí está, del México prehispánico al virreinato, las áreas geográficas de América, Aridoamérica y Oasis América, cada una con características especiales y demás, ¿sale? Y Mesoamérica la puse como una parte, pero es parte de estas áreas geográficas, pero porque aquí se establecieron principalmente, es la parte café más fuerte que ustedes pueden ver en el mapa, se establecieron pobladores con diferentes modos de vida, con pues clima, con también zonas geográficas. Las culturas prehispánicas, por ejemplo, aquí les puse a los olmecas, pero ustedes pueden seleccionar las que ustedes decidan para su actividad, y los aztecas, porque ellos fueron a los que llegaron a invadir precisamente los españoles, ¿sale? Y el virreinato. Acuérdense que el virreinato es lo que comprende desde que llegaron los españoles a Tenochtitlan, y bueno, el país tuvo que enfrentar ahí diversas pues, cambios y demás, porque bueno, hubo ahí manifestaciones de la cultura española, ¿no? Había un virrey que era el que se encargaba pues de organizar a todos, entonces pues eso también influyó muchísimo en nuestra organización política, económica, social, cultural y demás. Entonces hay que ir enlazando todos estos hechos. Para terminar nuestra sesión, nada más rapidísimo voy a compartir con ustedes, además de que se los voy a colocar en el área de avisos de la plataforma, un documento que dice documentos confiables, un poco de sentido común, y es una guía precisamente para determinar la confiabilidad de documentos en la web. ¿Por qué? Pues porque, bueno, ustedes saben que deben de pues buscar fuentes confiables para que den sustento a sus actividades. Entonces, este material y algunos otros, además del que les acabo de presentar, donde les fui hablando acerca de las regiones y demás, se los voy a colocar en la sesión de avisos para que ustedes puedan tener acceso a este material, ¿sale? Bueno, pues con esto finalizo la sesión. Si no hay ninguna duda ni ningún comentario de su parte, finalizo la sesión. Les agradezco enormemente el que se hayan presentado a la sesión, el que pues estemos compartiendo este espacio. Los invito a que plasmen sus dudas, a que participen en el foro Aprendiendo, a que envíen sus actividades con anticipación, por favor, para que no tengamos ningún contratiempo, y a que ante cualquier situación que ustedes tengan me lo hagan saber de manera inmediata, ¿sale? Yo estoy a sus órdenes para ayudarlos en lo que ustedes necesiten. Les agradezco enormemente su asistencia y bueno, pues cualquier cosa que necesiten, ya saben que sus servidores están para auxiliarles. Por favor, no dejen las cosas para último momento, y si ustedes necesitan algo, no dejen de contactarme, por favor. Que tengan excelente noche. Gracias. Esto que retomamos esta semana lo vamos a seguir trabajando las siguientes semanas, por favor. Así que yo les aconsejo que vayan haciendo notas o que vayan tomando apuntes de los materiales que ustedes pueden encontrar en la plataforma para que vayamos dando mayor sustento a cada una de esas pues actividades, y para que lo que trabajamos hoy lo podamos ir también comentando la siguiente semana,
donde, como ya se los mencioné al principio de nuestra sesión, vamos a estar hablando ahora de la independencia a la Revolución Mexicana, ¿vale? Pues que tengan excelente noche. Muchas gracias a todos ustedes. Estamos en contacto y bueno, les mando un cordial saludo. Que estén muy bien. Muchas gracias.